Si un día pasa un accidente, si un día pierdo mi empleo, ¿qué instrumento tengo para estar tranquilo? Y el seguro es uno de esos instrumentos. El fin último precisamente es generar bienestar, generar inclusión. En Latinoamérica, solo una pequeña parte de nuestra economía está protegida por seguros. Eso significa que millones de personas y negocios aún viven sin la tranquilidad de estar respaldados ante lo inesperado. Pero hay líderes como Lourdes Romero, Head of Business Development de Monokera, que están decididos a cambiar esta realidad. Soy Melissa García, gerente de marketing, asuntos corporativos y sostenibilidad de Pacífico Seguros y host de este espacio. Te invito a suscribirte en Spotify, YouTube o tu aplicación de podcast favorita para que no te pierdas ninguno de estos capítulos. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp, donde conocemos las historias de los líderes que están transformando el mundo corporativo y de las startups en Latinoamérica. Lourdes, antes de Monokera venías de un mundo de innovación, de tecnología, estuviste en fintechs, en Créalo. ¿Qué te hizo mirar al mundo de seguros con otros ojos? Bueno, pues esta es la primera experiencia que yo tengo en seguros, desde Créalo inclusive. Llegando a Créalo, el primer encargo que se nos dio como equipo para nuevas inversiones fue precisamente toda la vertical de InsurTech, entender la problemática que teníamos desde las diferentes aseguradoras del grupo como los canales, para poder vender más y llegar a más personas. Y uno de esos obstáculos era tecnología. Y empezando a entender el objetivo último de llegar a más personas, que es que cada persona tenga más bienestar, esté más protegida, me empecé a interesar muchísimo, porque lo que he hecho en mi carrera ha sido precisamente cómo a través de tecnología podemos transformar el mundo generando buen impacto. Entonces, eso me hizo interesar mucho por la industria, porque el fin último precisamente es generar bienestar, generar inclusión, y cómo a través de invertir en una nueva compañía lo podemos hacer. ¿Cómo podrías definir el reto de pasar de consultoría e inversión a un InsurTech? Para darte un contexto, yo desarrollé mi carrera en servicios financieros, inversión en startups en Colombia, luego consultoría y luego entré a Créalo para volver pues a inversión. Eso fueron más o menos unos 10 años de carrera y siempre estuve interesada en estar del otro lado. Varios momentos quise dar el salto, pero por alguna u otra razón no se presentaba la oportunidad. Después de esos 10 años, sentí que lo quería hacer. Y desde esta inversión que lideré, que fue la inversión en Monokera, que es la InsurTech del grupo Credit Corp, se dio la oportunidad de buscar una persona que supiera de estrategia, que supiera de finanzas, no necesariamente que supiera de seguros, pero que quisiera aprender para ir a liderar. Dije, este es el momento. Tomé la oportunidad y al principio fue un reto bien importante porque uno desde consultoría o de inversión sí desarrolla un mindset muy estratégico de entender un poco dónde están las oportunidades, qué métricas se deben medir, qué acciones se deben seguir. Pero otra cosa es estar del otro lado ejecutando eso que tal vez uno diseñó como un plan. Y cuando estás en una startup o una insurtech, ese reto de ejecución se le suma un valor, un factor adicional y es recursos. No necesariamente tienes la billetera que tienes cuando estás en una gran compañía y no necesariamente tienes la cantidad de equipo que tienes cuando estás en una gran compañía. Entonces, el entender cómo no solo ese mindset estratégico con el que ya vienes se puede combinar con esa capacidad de ejecución, es el reto principal. De hecho, cuando llegué a Monokera, lo que me dijeron pues del equipo directivo, mis compañeros, es como, ¿te acuerdas cuando nos decías que había que hacer A, B, C y D? Mira, aquí está, Ahora ahora hazlo. hazlo. Entonces el reto fue importante. El otro reto en ese cambio también era que la tesis de inversión que tenía el grupo para invertir en Monokera era que integrarla inicialmente a las diferentes compañías del grupo, a las aseguradoras, a los canales. Y eso también fue un reto importante porque es entrar a grandes compañías muy consolidadas que tal vez están acostumbradas a a tomar las decisiones de inversión en tecnología de otra manera, a decir, mira, aquí está un activo con mucho potencial, hay que usarlo y hay que entender cómo usarlo. Y tal vez convencer o llegar al punto en donde agregamos valor, fue donde teníamos que encontrar esa oportunidad. Y ese fue el reto también de cómo convencíamos a las compañías del grupo que la inversión que habíamos hecho en esta compañía en realidad iba a tener retorno estratégico y operacional también para ellos.
Y en todo este camino de aprender o de enfrentarte a estos dos retos que me dices, entendiste más del mundo de los seguros y terminó siendo un mundo que te interesó también. Así es. Es que es un mundo, bueno, tú que vienes de ahí, es un mundo apasionante, porque al final es un instrumento que permite la inclusión, el bienestar y darle tranquilidad a las personas en momentos críticos. Si un día pasa un accidente, si un día pierdo un activo muy importante, si un día me enfermo, si un día pierdo mi empleo, ¿qué instrumento tengo para estar tranquilo? Y el seguro es uno de esos instrumentos. Entonces, el poder, eso es algo que a mí me apasiona de la industria, es como es un instrumento que te permite lograr darle tranquilidad a una persona en momentos críticos de su vida. Em, y trabajar por eso todos los días es emocionante. ¿Y en qué momento entendiste que esto que estabas haciendo generaba un impacto real en las personas? Bueno, digamos que en varias etapas de mi trabajo aquí lo he sentido. Uno de esos fue cuando lanzamos el seguro de salud en Yape. Para darte un contexto, teníamos la empresa de salud del grupo Pacífico Salud, teníamos Yape que quería distribuir el producto y necesitamos un habilitador tecnológico que hiciera todo mucho más escalable y fácil. Y eso fue lo que hicimos por ambas compañías. Ayudamos a integrar y a volver un producto que era complejo en un producto sencillo, integrarlo al canal para que se pudiera distribuir digitalmente y en una sola experiencia también integrar una asistencia. Y el solo hecho que un instrumento como estos pudiera estar disponible para millones de personas que pudieran atenderse a un clic, que pudieran pedir sus medicinas, etcétera, a mí en ese momento me hizo clic de aquí hay muchísimo potencial para generar impacto. Totalmente. ¿Y hubo resistencia para entender cómo funciona el modelo o la tecnología que propone Monokera a tanto las aseguradoras como los canales? Sí, claro. Porque una cosa es cuando hay una solución de pronto con más trayectoria, un poco más consolidada, tomar una decisión de elegir una tecnología con una compañía que tal vez tenga eso, más trayectorias, es más fácil de sustentar. Con Monokera éramos una solución muy buena, somos una solución muy buena, pero somos una empresa en etapa muy temprana. Entonces, parte de la resistencia también fue entender que la tecnología funcionaba, que la tecnología era buena y que la tecnología era escalable. Los retos no eran menores. Conectarse a Yape exige que la compañía y la plataforma responda a grandes volúmenes transaccionales. Conectarse a la aseguradora exige que en términos de ciberseguridad, de estabilidad, etcétera, estemos funcionando a la perfección. Y trabajamos mucho en lograr eso para que precisamente esos obstáculos o esas barreras disminuyeran. Y hoy por hoy, todas las compañías del grupo que nos usan están muy tranquilos con que esto va a funcionar bien, pero es así el resultado de mucho trabajo, tanto del equipo de producto como el equipo de tecnología, como el equipo de negocio en ir a convencer a las diferentes compañías del grupo que hay potencial y que esto funciona bien. ¿Y cuáles son, si me pudieras contar como en simple estos cambios tecnológicos que han permitido que finalmente los seguros sean más accesibles de manera digital? Claro, yo creo que hay que dividir esa pregunta en dos, en toda la parte de distribución y en toda la parte de ya operación del seguro. La parte de distribución, sabemos que pues los seguros no es algo como que uno se levante todos los días y diga, qué buena idea comprarme un seguro. Totalmente. Entonces, todos los temas de embeber el seguro en actividades que hagamos en el día a día es muy importante. Por ejemplo, voy a comprar un tiquete para un concierto y he ahorrado por mucho tiempo porque la banda me gusta muchísimo. Estoy en ese momento comprando, sé que estoy haciendo una inversión grande, un seguro que me proteja en caso que esto no se presente, que el evento no se dé. Si nos vamos a un gadget, una computadora, algo en lo que he invertido mucho, en el momento de la compra que esté embebido el seguro para comprarlo, hace que el cliente lo quiera hacer. Pero eso no aplica solo para los journeys digitales. En el caso, por ejemplo, cuando queremos hacer mucho más masivo el seguro, estos canales presenciales toman mucha importancia. Entonces, ¿cómo llego a una microfinanciera como mi banco, por ejemplo?
a que tengan una herramienta para que sus miles de asesores puedan vender el seguro y puedan asesorar a su cliente a que esto es una muy buena herramienta para comprar no solo un evento, un gadget, pero te aseguro tu vida, te aseguro tu salud, te protejo contra alguna enfermedad. El canal de distribución es muy importante y hay que darle las herramientas para el canal de distribución para poder hacerlo y embeberlo en un journey tanto del día a día como en algo que te puedan asesorar para compra. Y por otro lado está toda la administración, la operación de la aseguradora. En el mundo de los seguros el reto de masificación es grandísimo y el interés de masificación también es muy importante. Las aseguradoras lo quieren hacer, pero sí hay unos bloqueos importantes en tecnología que hacen que esas decisiones no sean tan fáciles de tomar, porque si yo quiero masificar el seguro, ese seguro tiene que ser un seguro accesible, de baja prima. Para hacer un seguro de baja prima se tiene que administrar eficientemente. Si yo estoy lleno de procesos manuales, pues todo eso encarece la operación y la administración. Entonces, del lado de la tecnología también hay que ofrecerle a la aseguradora herramientas para que también pueda digitalizar el end-to-end de su operación y cada vez necesite tal vez menos personas, menos recursos para que pueda llegar a ofrecer esas primas bajas. Entonces, del lado los retos tecnológicos para llegar a un canal de distribución masivo, llegar donde el cliente lo necesite y poder administrar toda la operación del seguro bien, requiere precisamente habilitadores tecnológicos. Y es como un momento clave la transición de la forma de operar los seguros y que en su momento podía haber sido como contrapuesto, ¿no? Una insurtech podría ser competencia de una aseguradora tradicional, pero en la práctica lo que se ve es que más bien potencia esta transición. ¿Cómo has visto la capacidad de cerrar esta brecha entre lo tradicional de la operación clásica de una aseguradora y hacia dónde apuntan? Porque con todo lo que cuentas, efectivamente, el futuro hacia una aseguradora bastante más, no solo digital, sino Ágil, inmediata, ágil, es clave, ¿no? claro. Em, Efectivamente, a veces las aseguradoras veían a las insurtechs como competencia. Sin embargo, cada vez se ve más como habilitador. Y al final, el reto es, de nuevo, muchas aseguradoras lo quieren hacer, tal vez no tengan las capacidades para hacerlo. Desde Monoquera, por ejemplo, lo que hacemos es decirle a la aseguradora, yo llego no solo a resolver los retos de los nuevos seguros y de la masificación, sino que te ayudo a hacer las cosas que haces hoy más eficiente, para que empieces resolviendo también esos temas antes de empezar a cambiar, digitalizar y llegar a ser mucho más masivo. Y también hay que reconocer que las aseguradoras en la región, porque pasa en la región, han hecho inversiones en sistemas muy fuertes, han hecho inversiones grandes. Pretender decirle a una aseguradora para llegar a lograr un objetivo de masificación, tienes que cambiar todo tu ecosistema, tienes que meterte en unos proyectos muy largos y tal vez muy costosos, es parte de la barrera. Lo que ayudamos las insurtechs es decir, esa transformación no necesariamente tiene que ser un Big Bang, puede ser poco a poco. Podemos habilitar lo que tú ya tienes, mejorar lo que tú ya tienes, poner plataformas que te ayuden a agilizarte, a hacer las cosas mucho más lean, mucho más ágil, mucho más livianas, sin necesidad de que cambies todo lo que ya opera bien para ti o que ese cambio no tenga que ser de un día para otro, de un proyecto gigante, sino que pueda ser fase a fase. Eso es lo que estamos haciendo desde Monoquera con las aseguradoras. Y eso hace que uno empiece atacando lo que duele hoy para que la aseguradora pueda hacer mucho mejor y más eficiente lo que quiere hacer mañana. Y eso ha disminuido mucho, digamos que la resistencia a no querer usar este tipo de herramientas, porque estamos atacando el dolor que hoy tiene la aseguradora para que pueda crecer, ser más eficiente y llegar a más personas. Y en ese sentido, igual tienes que tener la operación, los canales y los productos para poder masificar los seguros, pero además tienes que entender el contexto en el que te desarrollas. El Perú tiene una penetración muy baja de seguros, la región, en verdad, por más que hay otros países en los que les va mejor, tampoco tiene una penetración muy alta. ¿Qué has visto tú que podría darse o que sería necesario para poder catalizar esta adopción de seguros? Primero, efectivamente, el producto. Los productos se tienen que diseñar para atacar los dolores de las personas y lo que de nuevo, lo que más
puede afectarles en su día a día. Si volvemos a ese propósito macro, que es proteger el bienestar de las personas, pues voy a tener que diseñar productos para cuando mi cliente masivo tenga esos momentos de verdad, que seguramente esos momentos de verdad serán, de nuevo, tuve un accidente, tuve una enfermedad, perdí mi empleo. Imaginémonos que soy una persona, un microemprendedor, un microempresario. Todos los recursos de mis ahorros de la vida están invertidos en el elemento de trabajo que uso todos los días para generar ingresos. ¿Qué pasa si a ese elemento le pasa algo? ¿Cómo hago cómo diseño productos para llegar a proteger eso que hoy le duele a esas personas? Creo que en productos seguramente hay un reto de los retos más importantes. Lo otro, como decíamos, buenos canales de distribución. El canal en seguros es muy importante porque al final es el que llega al cliente final. El seguro directo al cliente final funciona para algunos ramos, pero cuando hablamos de seguros masivos, los canales son muy importantes. Entonces, ¿cómo llego al canal con una buena propuesta de producto, de tecnología, si es necesaria, para que cada vez el canal tenga que hacer menores esfuerzos en integrar esa oferta a su día a día? Si hablamos, por ejemplo, canales como Yape, si hablamos canales como mi banco, su negocio principal es un negocio financiero, es un negocio transaccional. Pero el seguro acompaña muy bien ese negocio, como le doy una oferta de valor suficiente al canal para que el canal quiera vender. Y lo tercero, cómo respondo bien a esos acuerdos que hago, a esos acuerdos de distribución. Y si bien la tecnología no es todo, porque el producto importa, el proceso importa, el solo hecho de tener una tecnología que responda bien y responda en un momento crítico con procesos que la respalden, hace que se tenga una buena oferta. Si pudiésemos atacar esos retos, siento que cada vez podemos llegar a hacer los seguros mucho más masivos. ¿Y cómo juega hoy la inteligencia artificial en todo esto? Pues de hecho hemos estado viendo muchísimo mercado, em, y la inteligencia artificial es algo que impacta mucho en el proceso de seguros. Si imaginamos, por ejemplo, poder entregarle el producto que el cliente final necesita, hablamos mucho de personalizar. Y el personalizar en seguros significa no solo llegar a un segmento en específico, pero llegar con un pricing adecuado. Y usar inteligencia artificial precisamente para eso, así es de las tendencias más fuertes en seguros. Por otro lado están todos los temas de fraude. Claro, hay riesgo. El seguros es un negocio de administrar riesgos. A medida que me masifico, es más el riesgo que asumo. Como a través de herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar ese fraude, inclusive cuando se está próximo a vender o cuando el siniestro ocurra, es de las inversiones o de los usos de inteligencia artificial que más está pasando. Y por el otro lado, lo que estamos viendo mucho son agentes. Hablábamos de que es importante que la aseguradora haga sus procesos mucho más eficientes para poder en realidad ser masivo y rentable. ¿Cómo uso agentes para que esos procesos puedan ser muchísimo más digitales, más automatizados, de cara a ofrecer una mejor propuesta de valor? Y en todo este contexto, sin duda debe haber un perfil específico de personas con las que trabajar o con las que te gusta, digamos, con las que puedes formar un equipo que sabes que puede tener potencia en el mundo de los seguros. Por lo que comentabas acerca del impacto que tiene en la vida de las personas, entender este punto y la empatía es clave. Pero ¿qué otras características buscarías en gente con la que podías trabajar? Pues mira, si tú le preguntas a alguien en Manuquera qué hacemos, creo que todo el equipo que somos hoy somos casi 90 personas, van a contestar que estamos transformando la industria de los seguros de la región. Y eso contesta en parte es un poco que buscamos en el equipo es esa conexión con el propósito. Independientemente si tienen o no experiencia en la industria, si hablamos de un equipo de tecnología, es poco probable que tengan experiencia en seguros. Si hablamos de un equipo comercial, es poco probable que tengan específicamente experiencia en comercializar una solución tecnológica de seguros. Sin embargo, si existe ese propósito y están conectados con ese propósito, es algo que de entrada es algo que validamos. Y lo otro es esa capacidad también de aprender. Para trabajar no solo en InsurTech, pero también en startups, se necesita ese mindset de estar aprendiendo todo el tiempo. Y eso es algo que sí o sí es necesario para trabajar tanto en Monoquera, en nuestro equipo, como en una startup y ser exitoso. Tener esa mentalidad de estar aprendiendo todo el tiempo y querer aprender más y asumir más responsabilidades.
Y la tercera, que si bien se conecta con la empatía, es más esa vocación de servicio. ¿Por qué? Porque al final nosotros atendemos a nuestros clientes, aseguradoras, canales, cliente final. El seguro se define, en la experiencia de la venta, un seguro se define en el momento de verdad y es cuando pasa un siniestro. Si yo como lo que era en el servicio tecnológico que estoy prestando a mis canales o a las aseguradoras que son clientes, no tengo esa disposición de resolver un problema rápido porque sé que al otro lado puede estar una persona en un momento clave de su vida en donde necesita el seguro, necesito tener ese mindset de servicio cliente. Y esas son las cosas que usualmente validamos y valoro mucho en el equipo. Esto es Innovamentes, un podcast de Credit Corp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.